Bienvenidos sean de nuevo guardianes de la torre. Aunque los dioses y diosas del panteón griego eran poderosos, también tenían armas formidables. Estas armas eran una parte muy importante de sus identidades y algunas pocas representaban en gran medida los poderes que hacían sobresalir del resto a ciertas divinidades. Es decir, que en sus armas residía la mayor parte de su poder. Es hora de abrir un pergamino más de la Torre del Cuervo para conocer 5 de las armas más poderosas de la mitología griega. Esto es la Torre del Cuervo. En la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo al dios Hermes. Este no solo era un símbolo de su rol como mensajero de los dioses, sino que su verdadero poder residía en la capacidad de controlar los patrones de sueño de los mortales. Así que, si Hermes lo quería, podía despertar a las personas de su sueño, o por el contrario, hacer que cayeran profundamente dormidas en una especie de letargo parecido a un estado de coma. Aunque es llevado más a menudo por Hermes, también es asociado con otros heraldos como Iris, diosa del arco iris y mensajera personal de Hera. Es mencionado frecuentemente en los poemas homéricos como la vara mágica con la que cierra y abre los ojos de los mortales. Según el himno homérico a Hermes y Apolodoro, Hermes recibió el caduceo de Apolo y en un inicio se distinguen 2 báculos o bastones que luego fueron unidos. El primero es una vara de heraldo ordinaria y el segundo es una vara mágica parecida a la que portaban otras divinidades. Los lazos blancos con los que la vara de heraldo común estaba originalmente adornada fueron cambiados por artistas posteriores por 2 serpientes, y son los propios antiguos quienes la justificaban como vestigio de alguna característica del dios, considerando las representaciones simbólicas de la prudencia, la vida y la salud. Posteriormente también fue adornado con un par de alas, expresando la rapidez con la que el mensajero de los dioses se movía de un lugar a otro, resultando en la icónica imagen que conocemos actualmente de un bastón corto entrelazado por 2 serpientes y con 2 alas pequeñas en su parte superior. La égida es uno de los elementos principales de la armadura prodigiosa de Zeus y de Atenea. Aunque las distintas tradiciones lo concebían de diversas maneras, generalmente la égida de Zeus era un escudo y la de Atenea una coraza de piel de cabra. En la mitología griega, según Homero, la égida es el escudo pulido de latón o rodela que pertenece a Zeus, labrado para él por Hefesto, guarnecido con borlas, y después de que Perseo decapitó a Medusa, su cabeza se forjó en la égida para hacerla aún más poderosa, ya que, como sabemos, Medusa siempre fue capaz de convertir a las personas en piedra, y ese fue el caso incluso después de que fue decapitada. Cuando Zeus lo agitaba, el monte Ida se cubría de nubes, produciéndose una especie de gigantesco tornado. Los truenos caían y los hombres se llenaban de pavor. A veces Zeus se lo prestaba a Atenea y raramente a Apolo. Se dice que no solo protegía al portador, sino que también podía ser utilizada como arma, ya que existe la leyenda que retrata a la égida como un monstruo que exhalaba fuego, similar a la quimera. En otra tradición se considera que la égida que usaba Atenea era la piel del gigante alado, Palas, a quien mataría por intentar abusar de ella, para después usar su piel como égida protectora. Otra versión cuenta que la égida había sido realmente la piel de la cabra Amaltea, que amamantó a Zeus cuando era un niño, y que la usaba como un cinturón para sujetar el escudo. Cuando se usaba así, se solía normalmente sujetar en el hombro derecho y envolvía parcialmente el pecho, al pasar oblicuamente por delante y unirse en la espalda al escudo bajo el brazo izquierdo. Así, por extensión, se empleaba égida en ocasiones para referirse al escudo que sujetaba y en otras a una coraza cuya función en parte asumía.
De acuerdo con este doble significado, la égida aparece en obras de arte, a veces como la piel de un animal cubriendo hombros y brazos, y a veces como una coraza, con un borde de serpientes, correspondientes a las borlas a las que hacía referencia Homero, y normalmente con la cabeza de Medusa en el centro. Con frecuencia se la representa en estatuas de emperadores romanos, héroes y guerreros, como un amuleto colocado sobre su pecho, un escudo en miniatura adornado con la cabeza de Medusa, además en camafeos y jarrones. El yelmo de Hades es también conocido como el yelmo de la oscuridad, de las tinieblas o de la invisibilidad, y con menos impresionante nombre de capa de la invisibilidad. Fue el arma principal de Hades. ¿Pero qué hace tan especial a esta arma? El yelmo de la oscuridad otorga a quien lo porte la capacidad de volverse invisible. Además se dice que irradiaba miedo sobre los enemigos para debilitarlos y confundirlos. También se especula que después de la guerra de la titanomaquia, el yelmo recibió un poder aún mayor, un poder para controlar a los muertos en el inframundo. El yelmo de la oscuridad fue creado después de que los cíclopes fueran liberados durante la titanomaquia. Estaban muy agradecidos por haber sido liberados, así que crearon armas para ayudar a los dioses en la guerra. Para Hades, crearon el yelmo de la oscuridad. Lo usó en la guerra de la titanomaquia y al finalizar lo mantuvo guardado. Tiempo después le prestó el yelmo a Perseo para matar a Medusa, y Perseo usaría sus poderes para entrar sin ser detectado en la cueva donde vivía Medusa y así poder derrotarla y llevarse su cabeza. También se sabe que Hermes tomó prestado y usó el yelmo de la oscuridad para derrotar a Hipólito, el gigante, durante la guerra de la gigantomaquia. Atenea, por su parte, usó el yelmo durante la guerra de Troya. En el libro quinto de la Ilíada, Atenea ayudó al mortal Diomedes, uno de los 7 contra Tebas, y su campeón personal durante la guerra. Mientras Diomedes perseguía al dios Ares, Atenea iba junto a él en su carro, oculta por el yelmo de la oscuridad, y fue ella quien guió la mano de Diomedes mientras él arrojaba su lanza, ajustando su puntería para que se hundiera en el estómago del dios Ares. El tridente de 3 puntas de Poseidón es una de las armas más memorables que aparece en la mitología griega y rara vez se le ve sin ella. Como hermano de Zeus, el rey de los dioses, Poseidón era poderoso por derecho propio, pero comparado con Zeus, no tenía un poder considerable. El tridente le dio el control sobre las aguas de la tierra y los mares. Como ya vimos anteriormente, el tridente de Poseidón fue forjado con el fuego del Tártaro, en lo más profundo del abismo, por los 3 cíclopes de la primera edad, después de que Zeus los liberara. También hay otra versión que dice que fue Hefesto, el dios del fuego y la forja, quien creó el tridente ayudado por los cíclopes. Forjaron un tridente para Poseidón, el rayo para Zeus y el yelmo para Hades. Cada una de estas armas divinas tenían unos poderes particulares. El tridente fue forjado con oro puro y luego lo imbuyeron con el poder de los mares, lo que le otorga el poder sobre las aguas del mundo. Puede producir tsunamis y olas junto con espuma de mar, o bien puede calmar el agua o hacerla rugir. Con solo golpear el tridente contra la tierra puede provocar un terremoto catastrófico. También se sabe que cuando Poseidón golpeó el suelo con su tridente, fue capaz de llevar las fuentes de agua a la tierra. Por lo tanto, era capaz de producir agua que da vida o causar destrucción, según lo deseara. El tridente era un arma muy poderosa que, además de crear terremotos, también podía mover grandes rocas, crear fuertes vientos, gigantescos oleajes, feroces tempestades y hacer brotar el agua para provocar inundaciones. El tridente se convirtió en el símbolo del poder de Poseidón. La mayoría de nosotros sabemos de una manera o de otra acerca de la mítica arma de Zeus, el dios supremo del Olimpo en la mitología griega. Nos referimos al rayo maestro, que es el símbolo de poder de Zeus, y la primera y más poderosa arma que los cíclopes primigenios forjaron para los dioses del Olimpo, su arma representativa por excelencia. El rayo es casi una expresión del carácter incontrolable y explosivo de Zeus, que cuanto más enojado estuviera, más feroz se volvería su poder.
Así que no es extraño que se haya convertido en el arma perfecta para su temperamento, ya que a medida que se enfurecía, podía producir un rayo cada vez más poderoso que era capaz de destruir cualquier cosa en su camino. Cuando estaba encolerizado, producía una gran tormenta de rayos. Estos rayos en particular contenían un poder extremadamente destructivo y producían rugientes truenos que podían dejar momentáneamente sordas a las personas y hacían retumbar la tierra. Pero Zeus no siempre tuvo esta arma en sus manos. Según la mitología griega, Zeus recibió el rayo de manos de los cíclopes, una raza de gigantes con un solo ojo en la frente. En algunas versiones se dice que el rayo fue escondido por Gea, la tierra madre y abuela de Zeus, y que los cíclopes se lo dieron a Zeus como agradecimiento después de liberarlos de su prisión en el Tártaro. Pero en otras, se relata que estos forjaron para Zeus no solo el rayo, sino también el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Fue la primera generación de cíclopes los que forjaron los rayos. Arges ponía el brillo, Brontes el trueno y Estéropes el relámpago. Esto concuerda mucho con la mención que hace Hesíodo de ellos. Los describe como excelentes maestros constructores, herreros y artesanos que dominaban el arte de crear las más poderosas y terribles armas. Se dice que forjaron los rayos para que Zeus los usase como arma para derrocar a Cronos y a los otros titanes en la guerra conocida como Titanomaquia. Así fue como Zeus obtuvo su representativa arma, y los rayos pronto se convirtieron en el arma predilecta de Zeus, el arma que lo hacía todopoderoso. Esto fue 5 de las armas más poderosas de la mitología griega. Y cuéntame, si pudieras elegir solo una de las armas que vimos, ¿cuál sería? Déjame tu respuesta en la caja de los comentarios y recuerda dejar tu opinión y sugerencias de qué te gustaría ver en los próximos videos. Si te gustó este video, por favor deja un mítico like y ayúdame a seguir creciendo compartiéndolo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y activa la campanita para notificarte cuando suba el siguiente video. Sigue tu aventura dando clic en los recuadros que ves a continuación y disfruta de más historias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el misterio repta en la noche, mientras el cuervo observa, inerte, desde su torre.